Bueno, hola, vamos a continuar entonces. Estamos hablando luego de las atribuciones que encontramos en el artículo 4 de la Ley de Vigilancia y Control. Y en el artículo 4 se nos dice pues que las atribuciones que tendrá el juez de ejecución será, en primer lugar, vigilar y garantizar que en la ejecución de todas las medidas em, impuestas por los tribunales de menores y especialmente la medida de internamiento se respeten los derechos de estos. Vamos a repetir que la importancia de la actuación del juez de vigilancia es justamente la protección de los derechos del adolescente. Además, em, pues habla acerca de cómo de controlar la ejecución de las medidas em, y luego de revisar de oficio, pues cada cierto tiempo las medidas impuestas. ¿Para qué? Para verificar si efectivamente se han cumplido los objetivos. Podrá modificar también, sustituir o revocar de oficio en instancia de parte las medidas impuestas y además sustituir la medida impuesta por el juez de menores em, por otra. En ningún momento se establece, ya lo dice la ley, que podrá conllevar o esta modificación o esta sustitución podrá hacer que la medida sea más gravosa. Otra situación importante, debido a que no lo hemos visto, es que el juez de ejecución va a autorizar los permisos al menor para realizar actividades fuera del centro, cuando se encuentre cumpliendo las medidas de internamiento, o ordenar que esta medida se cumpla los fines de semana, ¿verdad? Eso significa pues que no es el director del centro o cualquier otra autoridad la que va a autorizar la salida del adolescente, sino que únicamente el juez de ejecución. ¿Por qué? Porque la orden de él es que está el adolescente. Además, podrá revocar, dice, las medidas, practicar el cómputo de las medidas y declarar la extinción de las mismas. Y otro punto importante es que también el juez va a poder tramitar y resolver las quejas e incidentes que se susciten durante la ejecución de las medidas. Eso es parte de los procedimientos especiales que tiene la ley de vigilancia y control de aplicación de medidas al menor. Bueno, luego también otras las que establezca la ley, ¿verdad? Pero lo que nos interesa luego, después es verificar, vamos a ver, qué es lo que nos dice la ley de vigilancia y control de medidas al menor. En principio, en el artículo 1, que ya hemos visto las atribuciones y las competencias del juez de menores, perdón, del juez de ejecución, veremos que la ley de vigilancia y control de ejecución lo que tiene como objeto o en específico, ¿verdad? Lo que se refiere a la ley es tanto a regular los procedimientos especiales, digamos, que tiene esta normativa, como los recursos que son manejados siempre de forma especial, digamos, porque son específicamente creados para esta fase del proceso penal juvenil. Dentro de los procedimientos tenemos los incidentes, la revisión obligatoria y la queja. Esto lo vamos a encontrar regulado a partir del artículo 10 de la Ley de Vigilancia y Control de Medidas. El incidente, ¿qué significa? El incidente se refiere a que cualquiera de las personas que están señaladas en el mismo artículo 10 podrán promover ante el juez de ejecución sobre la decisión de la modificación, sustitución, etcétera, e incluso sobre la ubicación de los adolescentes en cuanto a esta etapa del proceso, ¿no? Estos incidentes pueden realizarse o pueden solicitarse tanto por escrito como verbalmente. ¿Qué es a qué se refiere esto? Es que el juez podrá, cuando estamos en esta fase, podrá revisar o podrá conocer sobre una petición de modificación, sustitución, etcétera, relacionado con las medidas o con el cumplimiento de la medida, siempre a petición de parte. Con esto de a petición de parte no me refiero únicamente a que será la defensa la que pueda em, solicitar la revisión de la medida, solicitar que se modifique, que se sustituya, etcétera, la medida,
sino que puede ser incluso hasta el fiscal de menores el que pueda utilizar o el que podrá promover este tipo de procedimiento. Este no es tan diferente, digamos, al otro que es la revisión obligatoria, en la cual se establece que el juez tendrá que revisar o verificar la medida impuesta cada cierto tiempo, sin perjuicio que antes se haya promovido el incidente, ¿verdad? Pero la revisión obligatoria, esta está contenida en el artículo 11 de la Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas, como algo que va a ser realizado de oficio por el juez. Es decir, el juez está obligado a revisar la medida definitiva. ¿Cómo la va a hacer? Pues llama a las partes. O sea, primero tendrá, generalmente, o como podría ser, lo primero es pues que se tenga el informe del equipo multidisciplinario, más si este se encuentra, o si el adolescente o la adolescente se encuentra privado de libertad. Es decir, el equipo que se encuentra adscrito al ISNA o al centro de internamiento, por ejemplo, tendrá que emitir opinión al respecto. Y cada cierto tiempo, ¿por qué? Porque cada cierto tiempo, de acuerdo a lo que nos dice este artículo 11, el juez tendrá la obligación de revisar. Entonces, en esta revisión llamará a audiencia. ¿Para qué? Para verificar quiénes son las partes que se han presentado y además para verificar en específico cuál ha sido el progreso del adolescente en el cumplimiento de las medidas. O sea, si realmente la medida le está sirviendo al adolescente para el objetivo del proceso. Esa es la situación. Entonces tenemos dos procedimientos. Uno que es iniciado a instancia de parte, del artículo 10, y otro que el juez lo tiene que realizar de forma obligatoria, que es la revisión obligatoria, o sea, sí o sí. Es lo que tendrá que hacer el juez cada determinado momento o cada determinado tiempo. Ahora, luego de esto tendremos la queja. Este es otro tipo de procedimiento que incluso en en el reglamento general de centros de internamiento tenemos la queja administrativa. Pero en este caso estamos hablando únicamente de la Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas, que en el artículo 12 nos dice que cualquiera, es decir, el adolescente, el defensor, los padres, etcétera, incluso el fiscal, podrán promover queja, dice el artículo 12. Ante el juez de ejecución, cuando el menor sometido a alguna medida sufra un menoscabo directo a sus derechos fundamentales, o sea sometido a alguna actividad o sanción disciplinaria no permitida o prohibida por la ley penal juvenil o el reglamento de los centros de internamiento. Es decir, tenemos prohibido, digamos, las celdas de aislamiento. Entonces, puede suceder que el adolescente incumpla el reglamento interno del centro de internamiento y que por lo tanto merezca una sanción a este incumplimiento. Sin embargo, esa sanción disciplinaria está prohibida por la ley penal juvenil. Entonces, si cualquiera de estas personas que están señaladas al inicio del artículo 12 puede ser que se dé cuenta de lo que está sucediendo, cualquiera de ellas puede promover la queja. Es decir, puede promover este tipo de procedimiento ¿para qué? Para que se investigue y se determine quién es el responsable, como también cuando existe alguna vulneración a derechos fundamentales. Em, Ahora, el juez va a ser el que conozca la queja, es decir, el juez de ejecución, y tendrá que realizar una audiencia, donde se va a conocer sobre esta queja. Puede ser de que el juez considere que no exista realmente algo a que perseguir y por lo tanto declare improcedente, o puede ser de que una vez que compruebe que efectivamente
se han cometido los hechos que motivaron la queja, entonces, en primer lugar, resolverá que se restablezca el derecho conculcado. En ese caso, pues, notificará al director ejecutivo del ISNA para su cumplimiento y la sanción correspondiente. Ahora bien, ustedes se fijan, esta queja es un procedimiento que se realiza ante el juez de ejecución, donde se está diciendo que hay una vulneración a derechos fundamentales. Eso significa que tal y como, como tenemos nosotros en teoría que los procedimientos, los procesos constitucionales son aquellos que tienen un carácter reforzado, es decir, eh, que no necesariamente es la vía primera que debe de establecerse o debe de agarrarse para restablecer los derechos fundamentales, sino que efectivamente en este caso, y la ley así lo determina, que cuando existen vulneraciones a derechos fundamentales, lo primero que podemos hacer es una queja, es decir, dirigirnos ante el juez de ejecución, que al final es como aquel papá, ¿verdad?, que está cuidando que los derechos se cumplan, que se respeten y también está cuidando y verificando cómo es que su hijo se está desarrollando. Al final, digamos que podríamos hacer un parangón con el juez de ejecución. Entonces, en estos casos, en primer lugar, el llamado, en primer lugar, a verificar el cumplimiento y a verificar el respeto a los derechos fundamentales del juez de ejecución. Pero luego, si esa vulneración, digamos que se pueda llegar a mantener con el tiempo, el segundo que puede verificar si existen o no existen vulneraciones a derechos fundamentales es la Sala de lo Constitucional o en su caso, como acordémonos aquí, nos encontramos con una persona privada de derechos, o en su caso, pues, serían también las cámaras, las cámaras de segunda instancia a nivel nacional las que podrían tener conocimiento acerca de cualquier vulneración a derechos fundamentales. Como habíamos señalado, pues, esta, esta resolución es la que es el marco de referencia para que el adolescente pueda ser considerado en esta fase de ejecución. Entonces, pero el estar cumpliendo una resolución definitiva, es decir, el estar verificando esto, no significa, por tanto, que vayamos a tener como un cheque en blanco para poder vulnerar los derechos del adolescente, sino que siempre se deben de seguir protegiendo. Otro de los procedimientos y que no está ahí en la lámina es el que se refiere a la sanción de funcionarios que vulneren o amenacen derechos de los adolescentes. Esto lo diré rápidamente porque me quedarían 2 minutos para que este video también finalice. Y es en cuanto a que si el juez tiene conocimiento de cualquier funcionario vulnera o amenaza los derechos de los adolescentes, recabará toda la información posible. Es decir, aquí estamos hablando de que si hay una vulneración a derechos, existe una respuesta del juez o del órgano judicial, si lo queremos decir así, para poder sancionar a estos. ¿Cómo lo va a hacer? Si después de una investigación, que incluso se puede auxiliar de la Fiscalía General de la República para verificar si es cierto, eh, podrá entonces comprobar la vulneración o amenaza a los derechos. Si no se comprueba, entonces podrá dictar un sobreseimiento y si hay méritos podrá sancionar al funcionario. Con multa ya nos establece la ley de cuál será la multa equivalente en cuántos salarios. Y igual la resolución debe de motivar. Entonces, en estos casos, digamos que puede suceder de que el adolescente esté pidiendo salir a consulta y se le deniegue, no se le permita ni siquiera, o no tenga ni siquiera atención en el centro de internamiento. Em, digamos que se sabe que está enfermo, pero no se le permite acceder a medicamentos. em, y tantas cosas más que pueden suceder cuando se encuentra una persona privada de libertad. Entonces, si realmente se logra determinar la vulneración a derechos de los adolescentes, que estos no constituyen por sí delito, entonces tendrá que ser conocido por el juez de ejecución de medidas. Puede ser que esta vulneración se dé por acción u omisión también.
jóvenes, entonces casi por aquí vamos quedando.